intensamente también el balotaje en lo político acá. Y hay diferentes posturas respecto a quién va a apoyar a Massa, quién va a apoyar a Milei. Hoy si decís que apoyás a Massa son kirchneristas, si decís que apoyás a Milei, eh, bueno, para los que no lo votan sos un loco como él. Está formándose una mini grieta respecto de esto. Y acá los que dieron que hablar bastante son los radicales, porque Daniela D'Amico de la UCR dijo que o mostró ya públicamente su apoyo a Javier Milei y dijo, estamos cerca de acompañar la fiscalización de Milei en Río Gallegos. Ella es la única concejal por el radicalismo que ha quedado en Río Gallegos y casi la única política del radicalismo que va a estar activa en la próxima gestión, porque no tienen diputados y tienen un solo concejal. Después tienen 3 intendencias. A esto se sumó de Ricci, que también dijo que de ninguna manera apoyaría Massa para el próximo balotaje, con lo cual dijo, no es que me guste mi ley, pero antes que Massa, voy por ahí. Y también estuvo Daniel Roquel ayer acá en Fuera de Contexto, mostrando públicamente su inclinación hacia Milei antes que Massa, digamos, esto de que cualquier cosa antes que el Sí. kirchnerismo. Y él, el lunes hablamos con Freddy Martínez, ¿no? Un referente histórico que muchos, de hecho, cuando hacen campaña recuerdan la gestión de él y de Pirincho Roquel. Y él se manifestó totalmente en contra, digamos. Dijo que él apoyaba a Massa o que iba a votar a Massa. Dijo y que le parecía determinante que los dirigentes se expresaran, pero defendiendo la democracia. Bueno, en este caso, la generación que le siguió a él eh, se manifestó por el contrario, ¿no? Bueno, la última que te cuento yo, hablando de paritarias, tampoco hay novedades en la justicia, porque ayer nos llegaba también un comunicado con un repudio a la situación que están viviendo del gremio de los judiciales, indicando que el Tribunal Superior de Justicia no realizó ninguna oferta salarial a los trabajadores. Profundizaron indicando que los vocales no tuvieron ni siquiera un ofrecimiento mínimo en la última reunión de paritarias, a pesar de la alta inflación que estamos viviendo. La reunión fue el 31 de octubre, donde estuvieron los vocales del Tribunal Superior de Justicia, pero no presentaron ninguna oferta salarial para los trabajadores judiciales, a pesar de que tuvimos una inflación del 25% en los últimos 2 meses. Es muchísimo. 25% de inflación en los últimos 2 meses. Sin embargo, ellos dicen que los vocales del Tribunal Superior de Justicia que se presentaron en la paritaria no llevaron la más mínima oferta. Así que ahí también tenemos un conflicto súper importante en lo económico y laboral respecto de la justicia en Santa Cruz. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Gracias, señor Brian. Sergio Massa ayer adelantó que si gana el balotaje tomará medidas desde el 20 de noviembre. El ministro de Economía habló de las disposiciones que implementará en caso de ser electo presidente para tener una transición ordenada. Sin embargo, dicho accionario fue un punto criticado por Sergio Massa en cuanto a lo que se esperaba que pasó en la pasada elección de esta volatilidad de los mercados y dijo, si los argentinos me dan la responsabilidad de gobernar, las primeras medidas que haremos va a ser tratar de que se efectúen entre el 20 de noviembre y 10 de diciembre para que además tengamos una transición ordenada con el actual gobierno. Ratificó su propuesta de un gobierno de unidad. Durante su campaña electoral ha hablado de esto también. Compartió la postura sobre crear un gobierno de unidad con dirigentes políticos de otros sectores. Muchos me criticaron mi vocación de diálogo, pero va a ser la que va a permitir tener un gobierno de unidad nacional, sostuvo. Concluyó también que la noche de la primera vuelta terminó con una etapa política y el 10 de diciembre, si me toca presidir la Argentina, se muere definitivamente la grieta.
La volatilidad del dólar de estos últimos meses ha impulsado en la Argentina la compra de criptomonedas. De acuerdo a datos suministrados por el- un ente que se encarga de alguna manera realizar muestreos o testeos sobre el funcionamiento de criptomonedas, que se llama Bitso, la alta volatilidad cambiaria que experimenta la Argentina con el proceso electoral de fondo provocó que ahorristas se corrieran hacia distintas versiones de criptomonedas para proteger su dinero. Según una encuesta de esta compañía de servicios financieros, la, la volatilidad del dólar demostrado en las pasadas elecciones de término medio, de alguna manera, han llevado a que muchos ahorristas, grandes ahorristas, prefieran trasladar una porción de sus ahorros en dólares a criptomonedas, donde, por ejemplo, en el mes de octubre creció la proporción de argentinos que vieron a las stable coins como criptomonedas con paridad 1 a 1 con el dólar estadounidense como alternativa de ahorro. Casi el 50% de los encuestados dijo que si tuviera capacidad de ahorro estaría dispuesto a comprar dólar cripto casi 4 puntos más que en el mes de septiembre. Esto pasa en la Argentina. Y bueno, ya están las reglas del tercer balotaje presidencial de cara a la elección. Será el 12 de noviembre, como ya todos saben, una semana antes de los comicios. Va a estar lindo. Va a estar lindo, se va a sortear la ubicación en los atriles y el orden para exponer en cada bloque temático, sin apuntes, como decían ustedes bien chicos hoy en el PAS y también en la otra gestión, sin apuntes sobre atriles y con una dinámica mucho menos rígida. Massa y Milei se enfrentarán cara a cara el 12 de noviembre en el debate presidencial que se va a efectuar en la Facultad de Derecho de la UBA. La Cámara Electoral Nacional difundió hoy el reglamento de la nueva contienda discursiva. Por ejemplo, vamos a ver. Frente a la falta de acuerdo entre los equipos técnicos sobre si los postulantes podían o no tener apuntes previamente escritos, en un oficio firmado esta mañana por la Cámara Nacional Electoral, se rechazó esa posibilidad en sintonía con lo que pedían los asesores del candidato oficialista de Sergio Massa. También, otro punto que debieron resolver los camaristas, porque no hubo conciencia entre los representantes de Milei ni Massa, fue que si las cámaras lo podían tomar desde otro ángulo que no fuera de frente, ya sea cuando expusieran hacia la audiencia o cuando se dirigieran al contrincante. El equipo de Massa quería que se pudiera tomar a los candidatos de costados, por ejemplo, en otros ángulos de mayor despliegue televisivo, pero el de Milei había rechazado esa posibilidad. Bueno, hubo acuerdo y se interactuó y se va a tomar a los candidatos de frente y también sectores diagonales cuando interactúen también con o cuando expongan ante el público presente. Seis minutos van a tener a disposición en cada bloque temático para exponer. Se podrá hacer uso en forma continua de la palabra, máximo de 2 minutos en ese bloque, y luego deberá tener algún tipo de intervención el contrincante. Pues, para que vayamos conociendo un poco algunos de los detalles del debate del 12 de noviembre. ¿Sabes qué pasaba? Al mundo no le ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. Está como salame la guantera, che, acá mi amigo, tiene que bajar a la calefacción, por favor.
Cari nos contaba que sí, ya hemos bajado. Ya le ha bajado Fernando Tornú, pero hay como 714 grados Fahrenheit acá en el estudio de la radio. Como oso polar, En Santiago del Estero, Santiago del Estero. tomando tereré al lado de la ruta. Te decía, hoy efemérides, 2 de noviembre. Cari se va a ir, nos va a contar que la gente de la Caja de Previsión Social cerró su convenio colectivo de trabajo, así que en un ratito vamos a estar seguramente levantando el testimonio allí de los laburantes de este ente. En 1909 se fundaba el Ciruja, un día como hoy en la Plaza Central de San Martín de San Miguel de Tucumán. Un grupo de vecinos de condición humilde se lo identifica, ¿no? En Tucumán como los más acaudalados a los de Atlético Tucumán y los más populares, por llamarlo de alguna manera, a la gente de San Martín, clásico de allí de la capital tucumana. Acá por estas latitudes hay muchos hinchas de ambos equipos. Hay más cirujas, te diría. ¿Vos decís que sí? En Yo tu digo que sondeo hay- así en líneas sí, generales puede Yo ser, conozco más gente de San Martín que de Atlético. Lindo clásico el tucumano. También un día como hoy nacía Keith Emerson en Todmorden, en Inglaterra, compositor y tecladista de Emerson, Lake and Palmer, una de las primeras bandas de rock progresivo y sinfónico. También un día como hoy fallecía a los 94 años Bernard Shaw, quien fue justamente un dramaturgo y escritor británico. Más de 60 obras de teatro componen su obra. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1925. También en 1956 Juan Domingo Perón se fue exiliado a Caracas del golpe militar, o se había ido en el 55 por el golpe militar. Designó al diputado peronista John William Cook como su representante en el país y lo ungió, digamos, de alguna manera como el líder de la resistencia al régimen gobernante por entonces. También un día como hoy, en 1978, se publicaba Outlandos d'Amour, que es el primer álbum de The Police, Sting, Andy Summers y Stuart Copeland, los integrantes de este famoso trío. Después vamos a estar escuchando algo de los policías. También Mostaza Merlo era expulsado de un clásico Boca River a los 8 minutos y se convertía en el jugador más rápido en ser expulsado de la cancha. Pegaba hasta su sombra. Y bueno, justamente Arcaico ese día para jugar como de poco, 1980 a los 8 minutos le mostraron la roja. En 1985 los Pumas lograban un resultado histórico al empatar 21-21 contra los All Black neozelandeses. Hugo Porta fue el autor de todos los tantos. Creo. ¿De Ferro? Cancha de Ferro. Ahí en plena capital federal, Sí. en Barrio de Caballito. Bueno, de hecho Hugo Porta en 2008 ingresó al Salón de la Fama de la World Rugby por, entre otras actuaciones. No tenía esa. ese dato que había hecho todos los tantos. Todos los tantos fueron de Hugo Porta. Tiene Exactamente. otro récord igual Hugo Porta. ¿Cuál? En el año 82 ya sabía, un día antes que se declare la guerra de Malvinas, Sí. la invasión, Argentina por la invasión de Malvinas, Sí, sí. jugaron en Sudáfrica un equipo disfrazado de Puma por el apartheid, no podía jugar por prohibiciones que tenía Sudáfrica. Sudamérica 15 se llamaba, ante los Springboks, ¿Verdad? y Hugo Porta hizo la gran mayoría de los tantos, todos los tantos de Mirá. Argentina, drop, penal, triunfo histórico de Sudamérica 15 ante los Springboks. Pero no sabía que tenían ese otro récord de haberle convertido todos los tantos en la igualdad. Eso fue un día como hoy, en Mirá vos. 1985. En 2017 fallecía María Marta Serralima en Miami a los 72 años, cantante romántica de boleros, que grabó más de 50 discos. Y también es el Día Internacional para poner fin a los crímenes de contra periodistas, instituido por la ONU también. Que poco hace por cumplir con su consigna, sino que te las deja y, bueno, Sí. Cárguense ustedes, Arreglate, humanidad, arreglate. hágase cargo de Sí. esta consigna de tal día. Hoy está sucediendo, por ejemplo, en los distintos frentes de guerra, y ni hablar en México, en Colombia, donde la vida y sobre todo de los periodistas tiene más bien ningún valor. Y es el Día de los Santos Muertos, o de los fieles difuntos también, como lo charlaron
Claudio Icari con Janina. Pausa a la 1:00 de la mañana y enseguida arrancamos con Tuti con las entrevistas en esta jornada de jueves 2 de noviembre acá en la 100.9. You don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to sell your body to the night. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, 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 Roxanne. If I knew you, I wouldn't talk down to you. I have to tell you just how I feel. I won't share you with another boy. I know my mind is made up, so put away your makeup. Told you once, I won't tell you again. It's that way. Roxanne, don't have to put on the red light. Roxanne, don't have to put on the red light. You don't have to put on the red light. Roxanne, 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 Roxanne. You don't have Y vos sabés que el mood político todavía no terminó, hasta que el balotaje no se dirima. Y bueno, nosotros un poco, nuestro sustento de las mañanas es hablar un poco de política. Hace ya 8 años lo hacemos en Arriba al Día, esta es nuestra 8ª temporada. Y volvemos a retomar el tema, porque de hecho está Hernán Reyes, que es consultor y analista político, para charlar con nosotros, o para
en realidad que nosotros le consultemos un poco su interpretación y la data que va surgiendo en estos tiempos. Hoy hablábamos de la definición del debate presidencial, del último que habrá justamente en nuestra, o en el marco de esta campaña presidencial, que será el próximo 12 de noviembre. Y queremos hablar justamente respecto de cómo se analiza el panorama desde su perspectiva y con la información a la que tiene acceso. Por eso estamos en comunicación con él. Reyes, buen día, ¿cómo le va? Héctor, Fernando y Julián desde Radio Nuevo Día de Río Gallegos, agradeciéndole la posibilidad de consultarlo, de charlar un poco respecto de este presente tan complejo que vive la política argentina, sobre todo la sociedad, ¿no? Pero que seguramente para ustedes como consultores sea un tiempo sumamente entretenido y aparte por las circunstancias en las que se da, los personajes, las caracterizaciones y todas las vicisitudes que van haciendo a esta elección. Buen día. ¿Qué tal? Buen día para ustedes y para toda por la audiencia. Gracias al final de tu comentario recién. Sin duda está siendo entretenida la contienda política porque nos ha traído muchas sorpresas, en particular, ¿no? Los cambios que está trayendo al sistema que, bueno, que inicialmente e históricamente ha sido bipartidista en Argentina, se ha transformado en dos coaliciones desde el 2003 hasta la fecha y que ahora aparentemente estaría volviendo a rearmarse en un sistema quizás de tres, ¿no? Y bueno, veremos y dependerá mucho de cómo los nuevos liderazgos ordenen la oferta política, a ver en qué termina esto. Son tiempos de un cambio profundo, ¿no? Porque no solamente de la cuestión particular de lo partidario, de lo institucional, de los sectores, sino también la dinámica que ha tomado el debate, cómo se ha profundizado de alguna manera algo que todo el tiempo desde el discurso político pretende subsanarse, que es la grieta, pero que en este caso, y particularmente con los dos candidatos que han quedado al final, pero también en la previa, con los 5 que había después de las PASO, se ha profundizado un poco, ¿no? Porque hay quienes profundizan en un sentido, bueno, de ajuste, incluso de violencia, y quienes dicen, no, esa no es la salida, y entre esos dos polos nos estamos definiendo. Sí, yo creo que, bueno, acá hubo dos lecturas, bueno, hubo tres en realidad principalmente. Empecemos por Juntos por el Cambio, que creo que fue bueno, claramente la más equivocada. Y digo equivocada porque la lectura que hizo Juntos por el Cambio hizo una campaña de reedición, digamos, de lo que fue el mensaje del 2015, donde quizás la sociedad sí estaba demandando un cambio de estilo, ¿no? Respecto del liderazgo de Cristina Kirchner, y Juntos por el Cambio supo leer correctamente ese deseo de cambio. Ahora en esta ocasión, y 8 años después, con Patricia Bullrich como la principal candidata, Juntos por el Cambio reeditó básicamente el mensaje de esa campaña, que era, bueno, nosotros somos la mejor opción para eliminar al kirchnerismo, ¿no? Entendiendo ellos que eso era lo que estaba en juego en esta elección, básicamente qué fuerza podía eliminar, y estoy utilizando los términos que utilizaba Patricia Bullrich, al kirchnerismo. Bueno, claramente eso no era lo que estaba en juego en esta elección, y lo venimos viendo en los grupos focales, o sea, el tema principal que aqueja a la población es la situación económica del país, y sí un descontento muy importante con el sistema democrático para dar solución a los principales problemas que tiene la población, ¿no? Donde la población siente que hay un Estado que no está funcionando correctamente en términos, ¿no?, de poder brindar buenos servicios de salud, de educación, de justicia y de seguridad, entre otros. Y la verdad que ahí lo que se pone en evidencia es algo que no solo sucede en Argentina, sino en todo el mundo, donde el Estado-nación, como lo conocimos hasta finales del siglo XX,
y el sistema democrático en Occidente está en una posición de desigualdad muy grande de poder frente a un poder financiero global y un capitalismo muy concentrado, ¿no? Donde tenés empresas y jugadores, digamos, muy grandes que cuando se sientan a negociar con el presidente, vemos que estos están en desventaja, digamos, ¿no? Entonces me parece que hay una conjunción de factores que inciden, que hacen que haya una población muy frustrada, muy enojada, que demanda un cambio profundo de la organización política y de su funcionamiento, pero al mismo tiempo, así como desea un cambio, ese deseo de cambio convive con un deseo de estabilidad importante. Porque los argentinos están cansados también, ¿no? Creo que la palabra que más escuchamos cuando hacemos grupos focales, que por si la audiencia no sabe qué es, los grupos focales son reuniones que hacemos los analistas de opinión pública con ciudadanos, con grupos de ciudadanos a quienes reunimos en una gran mesa para profundizar sobre sus opiniones, ¿no? Entender por qué piensan lo que piensan. Y lo que vemos, y la palabra que más escuchamos para describir la situación del país es incertidumbre, ¿no? Y por eso es que digo que convive con el deseo de cambio un deseo de estabilidad. Y entonces yo creo que en ese sentido Sergio Massa llega ahora a la segunda vuelta de balotaje quizá mejor posicionado que Milei, porque me parece que puede representar para los votantes mucho mejor esa idea, ¿no? De cambio, pero con estabilidad, ¿no? Poder aportar un mínimo nivel umbral de certidumbre para la población. ¿Y cómo se analiza la figura de Milei y esta verborragia en lo discursivo? Yo creo que tiene que ver con la nueva lógica y el nuevo acomodamiento que hubo en la comunicación en general y en los medios en particular en los últimos, diría, 15 años, ¿no? Donde hemos visto el surgimiento de muchos candidatos que apuestan a la política del espectáculo, ¿no? Ujú. Milei surge a partir, ¿no? de los medios, primero de los medios, de mucha presencia en los medios tradicionales, Sí. para luego continuar por los medios más, bueno, particularmente TikTok, ¿no? Y lo que estamos viendo es que la comunicación, una reducción y un reduccionismo, digamos, de los temas a titulares y a videos de 14 segundos, que bueno, le han dado resultado para llegar hasta donde llegó, que la verdad que es muy lejos, pero bueno, ahora Milei se encuentra con que inevitablemente tiene que hacer política, ¿no? Ujú. Y bueno, creo que en los próximos meses vamos a ver si Milei puede o no consagrarse como líder de la derecha o si, como estamos viendo, va a ceder parte de ese poder a Mauricio Macri y a los sectores más duros de Juntos por el Cambio. Una consulta respecto de la posibilidad de un triunfo de Massa y el pensamiento de mucha gente o la incertidumbre de mucha gente respecto de si Cristina va a seguir teniendo la misma cuota de poder que tuvo, más allá de no ser vicepresidenta, en la gestión, en el gobierno de Alberto Fernández, y en tal caso, ¿cómo la imaginás a Cristina en un futuro, en un futuro gobierno de Sergio Massa? ¿Más corrida, Yo, todavía metiéndose mucho? ¿Cómo yo, la ves? yo creo que Cristina ha demostrado y ha dado evidencias de, de no querer ocupar un lugar central eh, en el gobierno hace tiempo, en la política, eh, digamos, por diversas razones que yo no estoy no tengo la capacidad de definir cuáles son exactamente. Sí ha continuado teniendo un rol importante, pero creo que con si Massa llegara a la presidencia, creo que Cristina ocuparía un lugar
secundario, digamos. No veo. Sergio Massa es muy diferente a Alberto Fernández. No es necesario que describa por qué, ¿no? Pero me parece que es una persona mucho más audaz, que tiene una visión política importante. Y me parece que el próximo gobierno, independientemente del rol que quiera jugar Cristina, va a tener que ser un gobierno mucho más de centro, porque la organización, ¿no?, del Congreso va a requerir de diálogo y de acuerdos permanentes. Además, el factor ajuste que, al menos con los economistas que hemos hablado nosotros, es inminente o tiene que desarrollarse. El tema en la discusión me parece que viene siendo cómo se desarrolla, y también el impulso productivo que pretende darle uno y el otro, digamos, privatizar o deshacerse de todas esas cargas del Estado. Yo quería preguntarte particularmente el factor Macri, cómo incide en estas horas que han transcurrido desde el abrazo Macri-Bullrich-Milei, y la repercusión en lo que ustedes van teniendo desde la opinión pública. A ver, dos visiones distintas, ¿no? Digamos, en términos de opinión pública, creo que la alianza entre Macri y Milei desperfila mucho a Milei, con un sector de su electorado, digamos, y por su electorado me refiero a las personas que lo votaron en las PASO y volvieron a votarlo en la elección general. Creo que lo desperfila mucho, ¿no? Porque Milei basó su candidatura y su mensaje en contra de toda la casta política. Sabemos que habló muy mal de todos los dirigentes de Juntos por el Cambio. No obstante, se había mantenido bastante prudente respecto de sus críticas a Mauricio Macri, con quien claramente tiene mucha afinidad ideológica, ¿no? Entonces, digamos, desde el punto de vista ideológico no sorprende a la mayoría de los analistas y a la mayoría de los argentinos que más o menos entienden cuáles son las posturas de ellos dos. Desde el punto de vista político me parece muy, muy interesante qué es lo que va a pasar con la Unión Cívica Radical, que constituye una pata muy importante de lo que hasta ahora conocimos como Juntos por el Cambio, y que fue hasta ahora la alianza de centro derecha, que polarizaba con el peronismo. Creo que vamos a ver, por eso decía, ¿no?, en los próximos meses, y dependiendo del resultado del balotaje, qué capacidad de liderazgo tiene Javier Milei para mantener la cohesión de sus diputados, de sus senadores, que sabemos que desde el punto de vista de una plataforma electoral y política y programática no tiene mucha homogeneidad. O sea, no hay una idea, no hay ideas concretas que los unan, sino más bien una vocación o una sed de poder. Entonces me parece que vamos a ver, y que va a estar a prueba la capacidad de liderazgo de Milei. Macri no se presentó a esta elección simplemente porque tiene un nivel de rechazo enorme. Macri no tenía ninguna posibilidad de tener un buen desempeño, de hacer un buen desempeño en esta elección, y creo que por eso se dedicó, digamos, a limar las posibilidades de Horacio Rodríguez Larreta y de Patricia Bullrich, y esta alianza que estamos viendo hoy con Milei estaba pactada de algún modo, que fuera tácito hace mucho tiempo. Igual, el otro día lo escuché a Macri, creo que con la nata fue que dice, había tres posibilidades en Juntos por el Cambio. Una era que yo fuera el candidato, y profundizó en eso y no dijo, digamos, no habló de las otras posibilidades, como que él tenía mucha ganas, pero esto que usted dice fue lo que determinó que no fuera, a pesar de que ahora usted dice también lo de Milei y su capacidad de dirigir políticamente. Pareciera que ya Macri tomó el mando de ese espacio, ¿no? Como diciendo, bueno, nosotros hacemos la alianza, pero el que inmediatamente salió con la nata, que probablemente es uno de los programas más vistos
del ámbito político para, digamos, reafirmar esa postura y reafirmar su crítica al radicalismo. Eh, sí, como te decía, o sea, la imagen negativa de Macri osciló eh, desde el 2019 hasta la fecha, rondó el 70%. O sea, ningún dirigente con 70% de imagen negativa puede ser un candidato competitivo. Lo sorprendente es la pasividad del, del radicalismo y por eso digo que esto pone a prueba también al radicalismo, porque también constituye una oportunidad para ellos de retomar un poquito sus banderas históricas, que son mucho más de una socialdemocracia, de centro, digamos, que es lo que representa Milei o lo que siempre representó Mauricio Macri, pero que se habían resignado a aceptar. Entonces me parece que también esto es una prueba muy grande para ver cómo se... Lo que pasa es que el radicalismo no tiene actualmente liderazgos fuertes ni dirigentes ¿no? convocantes. Yo te quería consultar, ¿qué puede llegar a pasar en el supuesto que Milei no gane? ¿Qué pasará con ese espacio político, con todo ese armado que ha creado este candidato? Es una buena pregunta y por eso mencionaba que va a estar a prueba la capacidad de liderazgo de Milei. A partir de diciembre Sí. van a responder a él 37 diputados y 8 senadores en el Congreso Nacional. La mayoría con nula experiencia política, ninguna experiencia en la administración del Estado y, como decía antes, pocas ideas en común. No tenemos ahí influencers, pastores evangélicos, periodistas, sindicalistas. eh, y bueno, la verdad que va a ser un desafío grande para Milei en términos de liderazgo y un desafío importante para la democracia argentina, ¿no? Porque va a haber que pactar y negociar leyes con personas que tienen, como decía, ¿no? nula experiencia en la administración del Estado. Por último, le pregunto por último, Reyes, dos factores de cara a este balotaje. El fin de semana largo, particularmente, ¿qué nivel de ausentismo generará en su apreciación o si esto será de alguna manera influyente? Y el debate presidencial que se va a dar una semana antes. Digo, hay un margen ahí para cambiar algunas decisiones de los electores en lo que pueda llegar a suceder allí, teniendo en cuenta que todavía hay entre el debate y la elección 7 días de margen. Bueno, mencionás dos puntos súper importantes. El primero, la verdad es que es difícil pronosticar y predecir cuál va a ser el nivel de ausentismo. Eh, digamos, si uno se pone también bueno, ¿qué hubiera pasado si el balotaje hubiese sido entre Milei y Patricia Bullrich? Bueno, también habría muchos votantes que no sabrían qué hacer y que decidirían posiblemente por no ir a votar directamente. Así que es muy difícil predecir cuál va a ser ese nivel, pero va a ser determinante. Podría beneficiar a Massa que algunos de esos votantes no vayan a votar. Y respecto del fin de semana largo también es una pregunta, ¿no? Digamos, podemos inferir que un gran porcentaje de las personas que tienen la capacidad económica para tomarse el fin de semana largo, irse de vacaciones, tienen ingresos medios y altos y esos votantes tienden a ser más votantes de centro derecha y eso también podría llegar a beneficiar a Sergio Massa, pero la verdad que también es una suposición que hasta no vamos a saber qué sucede hasta el día de la votación. Y respecto del debate, creo que es una oportunidad para ambos candidatos. Vamos a ver cómo se desempeñan. Hasta ahora Massa ha sido muy disciplinado respecto de su estrategia de comunicación, mostrándose como un dirigente, un funcionario y un líder serio, digamos, que tiene iniciativa y que está tratando de llevar
a puerto seguro a un barco en medio de una tormenta. Milei, digamos, tiene la ventaja de no haber estado, de no tener un prontuario, digamos, de no tener un historial, y eso lo pone, ¿no?, en una situación de ventaja respecto de poder atacar a Massa, donde Massa es más débil, que es básicamente en la situación actual de la economía y la gestión del gobierno durante los últimos 3 años, que es muy criticada, ¿no? Hernán Reyes, consultor, analista de Reyes Filadoro, le agradecemos mucho por su tiempo y por este rato que se tomó para responder a nuestras consultas y analizar con nosotros un poco este panorama. Gracias a ustedes por llamar y que tengan buen día. Igualmente, un abrazo. Hernán Reyes dialogaba con nosotros, lo repito, analista de la consultora Reyes Filadoro. Viendo un poco mejor parado a Sergio Massa, me parece, en este sentido. Le mando un saludo a Javi Cebeso, que estaba escuchando y escribiendo. Así que ahí repasábamos un poco, ¿no?, la previa de lo que será. Me parece el debate va a ser bastante determinante en esta ocasión. Me da toda la impresión, porque hay dos perfiles bien marcados, no es que son más o menos parecidos como Sí, Macri y Scioli, podríamos claro. decir. Yo te diría que este debate hasta va a desnudar algunas cuestiones. Y veremos qué tanto coacheo. Flaquezas. Sí, Flaquezas. puede ser, si uno de los candidatos sabe explotar al otro, o si saben buscarse los puntos débiles, podrán encontrarlos. Estaremos atentos. El 12, domingo 12 será el debate presidencial, el último de este 2023. Pausa en Arriba al Día. ¿Tiene bloque tropical? ¿Es ahora o es más tarde? Lo hacemos más tarde. Bueno, perfecto. Recibimos a Karina Franciscovich en un ratito en los estudios de Radio Nuevo Día. Quédate que todavía tenemos mucho más de Arriba al Día por delante. Si tú no aguantas para en la carrilla que te carga, te cagas en la leche y somos peor que leche amarga. Y juntos celebramos si te chilas o te ardes. No es que no nos importe, sino que nos vale madres. Él póngase flojito mientras yo lo pendejeo. Usted no diga frío, no diga papá soy feo. Tiramos puro carro a ver a quién le queda el saco y circulamos de porque se acabó el tabaco. Vamos a hacerte el paro haciendo un disco no muy caro. Venimos decididos a quedarnos con tu paro. Vender miles de álbums a los fresas we just wanna. Rayarles sus ropitas y quedarnos con su lana. En carrenaderazos de bajada y cifreros. Somos los feos y malos, somos amigos del cuero. Somos los que en la playa chingan los planes chingones. Somos los super chilangos entre tú y tus vacaciones, güey.
Levántate con la mejor energía. Disfruta del sello propio del rock argentino. Con todo el poder y la fuerza en cada canción. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Invierno 2023. Don't go thinking for living alone. Jump into the ocean for dead or alive. Don't be what you want. You never decide. Hold on and you are. Ahora sí, mijo. Mañana vamos a estar sorteando entradas para ir a ver a Hispano. Hispano Básquet debuta en esta temporada 23-24 en la Liga Argentina, la segunda categoría del básquet nacional. Tenemos entradas para ese partido para la semana que viene, creo que es miércoles 8.
Y hay una camiseta que nos trajo Javi Baroli también, que yo no sé si sortearla o me la merezco yo por defecto, por ser hispanista de toda la vida y haber sido líder de la barra, por ejemplo. A ver, a ver. hijo. Pero bueno, nada, no vamos a hablar nada de cuestiones No. de barra porque vamos a hablar de cuestiones universitarias, que son dos mundos sumamente contrapuestos. Ciencia, universidad y sociedad. No sé Claro. si todavía estará esa materia. Karina Todavía. Francisco Vic nos visita en los estudios de Radio Nuevo Día desde ayer. Ya es nueva decana de la Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. En principio la felicitamos por haberse impuesto en la segunda vuelta, tanto que hablamos de balotaje hace un rato. Ujú. Justamente con su lista, la cual encabezaba Sinergia, y desde ayer ya fue puesta en funciones al mando de la unidad académica. Bienvenida y felicitaciones. Hola, muchísimas gracias y la verdad que sí, que ya desde ayer empezamos esta nueva gestión. Qué desafío cuando nos decías que encima hace poquito se cumplieron 20 años de tu desembarco en la UMPA. ¿Imaginabas llegar a esta instancia? Que fue en principio docente, seguramente, y hoy ya mucho más allá. Sí, en realidad obviamente cuando inicié, ¿no? Siempre desde que estudié tenía la voluntad de trabajar en ámbito público, porque entiendo que es una forma de transformar la realidad. Y sí es cierto que he hecho gestión en muchas áreas y ya llevo 15 años en diferentes áreas de gestión, lo que iba haciendo que fuera siempre una posibilidad que desde el espacio del que formo parte me consideraran como una alternativa a una fórmula. Y esta vez pasó. Karine, ¿cuáles son esos desafíos para el decanato, para esta unidad académica de Río Gallegos de la UMPA que cada vez la vemos más insertada dentro de la sociedad para bien, con mayor participación? Cada vez hay más chicos por distintas circunstancias que todavía no vienen a analizarlas, pero en buena hora que la universidad se ha potenciado, pero siguen faltando cosas y me imagino que esos desafíos están por seguir profundizando esa inserción en la ciudad, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros sabemos que estamos en un escenario complejo, que los estudiantes y las estudiantes de primer año van a necesitar cada vez una mayor contención. Es una de las líneas que nos planteamos como equipo y que ya mañana estamos empezando a trabajar porque tenemos que trabajar para febrero, digamos. Y por el otro lado, los servicios que con los años se han ido construyendo y con cada gestión, como puede ser el jardín, como puede ser la residencia, como puede ser el comedor, es un tema bien delicado porque depende mucho del contexto nacional y de los logros que se puede hacer respecto del presupuesto de la República Argentina, básicamente. Sí, pero también se entiende como, imagino yo que el estudiante no lo entiende como un derecho adquirido que es indiscutible, pero lleva una cuestión presupuestaria que lo respalde, ¿no? Sí, nosotros entendemos que es así, que se considera como derecho y queremos porque la universidad debe intentar generar derechos, pero la verdad es que a nivel presupuestario nosotros comunidad académica no recibimos un fondo específico para cada uno de esos servicios, sino que hay una voluntad y una decisión de gestión y de construcción colectiva con los distintos claustros para poder brindarlos y que creemos que igual oportunidades, por eso nos parece tan importante. Hablabas recién de cómo están esperando el panorama nacional para la UMPA. ¿Eso es fundamental para ustedes y las universidades públicas? Sí, veremos si es fundamental o no. Sí, Debería ser. estamos expectantes. Claramente hay dos propuestas, por lo menos a nivel de discurso, bien antagónicas. Sí. Entonces, a partir de esa dicotomía que existe, creemos que una, por lo menos desde el discurso, pareciera potenciar o tener en cuenta la importancia que tienen las universidades en el país. Y la otra nos plantea un desafío mucho más complejo porque además somos una universidad pequeña que tiene más de un rol, que no se puede contabilizar de una forma economicista, no sé, cuánto cuesta un alumno. Claro. Entonces, porque claramente nosotros acá tenemos un rol de desarrollo, de contención, ¿sí? Donde trabajamos territorialmente con 22 carreras, ¿no? Somos facultad, y bueno, todos esos temas hoy están sobre la mesa y obviamente estamos esperando la selección. Además, imaginándonos un voucher, ¿no? Porque se habla de voucher en este sentido. El valor de un voucher para la UMPA sería significativamente más caro que el de un alumno que estudia en la Matanza o en la UBA, por ejemplo, ¿no? Porque también ese es un factor que influye, oferta la demanda. Usted que es economista
lo entenderá mejor que muchos, ¿no? Sí, claramente sería en realidad una situación bien compleja, no solamente para nuestra universidad o para nuestra unidad académica, sino para todas las universidades que están en el territorio, en diferentes provincias, alejadas del epicentro, y que quizás no tenemos 20.000 ingresantes o Sí. 15.000 ingresantes por año. Karina, hasta hace un par de años, no sé, ahora sacamos la duda también, había un tema que preocupaba a las autoridades de la UPA, sobre todo en la unidad académica, que era la deserción que se originaba después de que los ingresantes pasaban el primer cuatrimestre. ¿Cómo ha estado eso? ¿Qué perspectiva? ¿Qué han visto de eso? A nosotros nos pasó que, bueno, los 2 años de pandemia no nos permitió hacer quizás un diagnóstico como Claro, por en eso te términos digo. tan reales. Sí. El tercer año volvimos paulatinamente. Ujú. Y la verdad que este, que es el cuarto año, que ahora justo nos agarra cambiando, es quizás el que nos dio como un indicador. Nuestra preocupación es que si bien tenemos la misma cantidad de ingresantes o algunas carreras han aumentado, por el otro lado, el desgranamiento que se ha observado ahora ya no en el primer cuatrimestre, sino quizás ante una primera frustración, ante un primer parcial Ujú. Sí, no sí. bien desarrollado o ante no entender alguna situación particular de la universidad. Esto de Ujú. ser, esto de cuando nosotros decimos habitar el campus es Sí. transformarse en un estudiante o una estudiante universitaria. Nos lo toma como un tema muy sensible que creemos que tenemos que abordar quizás con nuevas estrategias. ¿Qué ha quedado de positivo de los tiempos de pandemia? Porque recordamos digamos, lo híbrido, lo que en principio fue solamente virtual, eso quedó a beneficio también de los docentes, imagino yo también que han tenido que dar el paso, en muchos casos obligado a esa plataforma. Sí, de positivo es compleja si la pregunta, pero lo que sí obviamente hubo un aprendizaje del uso de las tecnologías, de algunas aplicaciones para poder hacer videitos, ¿sí? Toda esa herramienta fueron quedando en el equipo docente, pero lo cierto es que cuando empezamos en esta situación teníamos estudiantes que no tenían dispositivos para poder acceder, porque Claro. nosotros aseguramos en el campus. Por el otro lado, que muchos me lo preguntan, el tema de por qué no hacemos bimodal, presencial y no presencial las materias, aprovecho a contestar. Acá hay una situación que si un profesor tendría que dar 2 veces la cátedra, la presencialidad y la no presencialidad son bien diferentes al momento de preparar el material, las evaluaciones y lo demás, implicaría duplicar el presupuesto que nosotros tenemos. Y actualmente nosotros tenemos una infraestructura acorde a las necesidades, obviamente que siempre falta, mantenimiento es bien complejo, ¿sí? Pero que responde, tenemos laboratorios de química, de física, de comunicación, o sea que hay que seguir mejorándolos, pero que están y que nos permite, como ventaja de la unidad académica, el tema de la presencialidad, no desconociendo las tecnologías, y que muchas veces nos puede permitir que una clase se dé no presencial, porque ya hoy tenemos que podamos utilizar la tecnología por si algún alumno no pudo llegar y en algunas materias poder, cuando son muy numerosas, pensar en más de una estrategia, pero todavía la presencialidad en el grado, más cómo están llegando nuestros estudiantes, creemos que tiene un valor muy importante. Ujú. En cuanto a lo que es como oferta o como captación de interés, la unidad académica de Río Gallegos respecto a alumnos del interior, sigue estando ese interés, sigue habiendo ese crecimiento. Se ha notado sobre todo, yo te digo, en muchos estudiantes o jóvenes de Calafate y también de histórico de Río Turbio, ¿no? ¿Se sigue manteniendo eso? Sí, se sigue manteniendo. Mucha estadística y mucho análisis vamos a poder empezar a hacer nuevamente, porque la pandemia también Claro. retrajo, y es una cuestión de que todos estaban pasando a la bimodalidad y que toda la no presencialidad estaba perfecto, y después que queríamos volver, pero después nos costaba volver. Entonces, en realidad, creo que vamos a poder verlo hacia adelante. Pero sí, siempre tenemos consultas, preguntas y también de otras provincias, porque por la residencia y por algunas carreras muy específicas que tenemos, nuestro campus se vuelve atractivo. Además, digo, en estos 20 años de los que hablamos, en este devenir, lo tocábamos antes de salir al aire, el hecho de haberse institucionalizado en un edificio que ya le pertenece, que, digamos, se sostiene en el tiempo, ha hecho que también, de cara a la sociedad, tome otra identidad, ¿no? La Universidad Nacional de la Patagonia Austral, y
y el crecimiento que ha tenido en los últimos años me da la sensación a mí de que la comunidad la ve como una alternativa, no de descarte porque no me puedo ir a otro lado, sino porque realmente confío en que allí puedo desarrollarme profesionalmente o formarme profesionalmente. Sí, totalmente, y estoy de acuerdo con lo que decís, y además en el discurso justo de ayer de cuando asumimos, lo que señalé y que de verdad me pareció muy grato, es que hubo mucha participación de entes públicos, municipales, provinciales, salutaciones, y eso habla bien de una construcción que se vino haciendo, sí, que se fue incrementando en los últimos años y que nos pone en un desafío bastante interesante para poder seguir trabajando en conjunto. Y nosotros también observamos que con diferentes estrategias como el artículo séptimo, que es las personas que puedan rendir que no terminaron el secundario, como cursos a personas que estaban desempleadas y que se daban planes de negocios y ellos accedían a un beneficio a nivel nacional, hacía que de todas las personas que se lograron irse a capacitar a la universidad, 2 o 3 por camada se inscribían en la universidad. Perdían esa resistencia o ese temor de que esa institución es lejana y se transformaba en algo cercano y palpable. Y eso me parece que tiene un valor. La Escuela de Educación Popular, también el espacio de educación popular. Bueno, ahí hay un trabajo muy fuerte de una profesora, Natalia Misniuk, pero además está trabajando en una línea que es una escuela de oficio, ¿sí? Y que nosotros esperamos que eso también tenga un impacto positivo en la comunidad. Y por ejemplo, yo cito el recurso o digamos el recurso que significó para el municipio, por ejemplo, en el tramo de la urbanización del Madres, ¿no? Que hoy estamos diciendo que es una realidad y que justamente los estudios lo desarrolló la UNPA. Sí, muchas Que fueron veces presentados ahí. nosotros nos planteamos que quizás no comunicamos tan bien la impronta y los trabajos que desarrolla la unidad académica, o creemos que sí, pero lo cierto es que no, Sí, no como que llega. se dan. Pero la verdad es que la unidad académica ha trabajado fuertemente en varios proyectos, no solamente de Río Gallegos, sino también de la provincia, pero de Río Gallegos muy claros, como los pluviales, Sí. donde hicimos modificaciones, porque si no se iban a generar problemas en la desembocadura. Ajá. También en el tema del vaciadero, Sí. donde se hizo un trabajo bastante interesante. También el tema de Madres, también el tema de los servicios públicos, cuando se pensaba si se tenía que incrementar o no, hace ya casi más de una década, el tema de los remises y los taxis. Y la verdad es que hay mucho trabajo hecho, mucha construcción por parte del equipo docente principalmente, pero también de estudiantes y graduados, que creo que cada día da un poquito más de fruto. Voy a hacerte la pregunta que por ahí muchos papás se hacen, quizás te la han hecho, que hasta suena igual. ¿Por qué no traen más carrera? ¿Cuál es es complicado? ¿Cómo es el proceso para la incorporación? ¿Ustedes lo ven previamente? ¿Lo analizan la incorporación de nuevas carreras? Siempre, siempre. Lo cierto es que nosotros tenemos algunas carreras aprobadas, porque una vez que se define que se va a empezar una carrera, se hace una presentación, una propuesta de plan de estudios con todos los requisitos, los objetivos, la currícula, todo lo que tiene que tener, la cantidad de horas, se presenta en la universidad, el Consejo Superior lo aprueba y se eleva a Nación para que se apruebe, para que la universidad pueda emitir ese título. Pero para poder empezar a dictarlo hay que tener recursos. Entonces, muchas veces en la contradicción que ingresamos es que si hacemos un esfuerzo para empezar, quizás aunque sea un aporte única de alguna carrera, eso implica que quizás no podamos darle una cobertura a una que ya tenemos. Entonces, salvo que podamos obtener fondos específicos, como vinimos trabajando fuertemente con una carrera que era una licenciatura en Educación Ciudadana, entonces, hasta que no podamos obtener recursos, es muy complejo iniciarla. Así todo en esta gestión que culminó, se sumaron 2 propuestas académicas. Una fue la licenciatura en Historia, pero como ya teníamos el profesorado, era un tramo muy pequeño, y la otra un título intermedio de la Ingeniería Química, que es técnico en laboratorista, que me parece una propuesta muy interesante desde la unidad académica. Pero bueno, así, utilizando la masa que ya tenemos, con toda una logística para poder ir generando nuevas propuestas. Y en cuestión de infraestructura, ¿están listos para sumar más carreras? Más allá de la cuestión profesional. Bueno, el tema es que siempre se necesita más. Sí. Sí tenemos una infraestructura interesante.
De hecho, muchas veces colaboramos con la provincia en horarios como la mañana, hasta el mediodía, hasta las 2 de la tarde, porque tenemos un campus con muchas aulas. Nos estarían faltando algunas numerosas, sí, porque tenemos algunas cátedras numerosas. Sí, siempre. Sí, entonces, clase. o tener la posibilidad de, ante alguna situación específica de cátedras numerosas, de poder crear algún cargo más y poder dividir eso en 2 comisiones o 3 comisiones. Son las 2 alternativas y poder brindarle al estudiantado turno mañana, tarde y noche, que sería algo maravilloso. Nosotros nos planteamos que quizás eso no lo podemos plantear para todas las materias, pero sí quizás para algunas específicas, por lo menos tener 2 comisiones. Habrá que ver, hablabas de la provincia y lo que han hecho con ellos, ¿no? Habrá que ver también el perfil del nuevo gobierno, ¿no? ¿Qué relación pueden entablar, qué se puede trabajar con ellos? Sí, nosotros estamos expectantes de forma muy positiva por 2 razones. La primera, porque con la municipalidad trabajamos bien estos 4 años y renovamos ese compromiso mutuamente ya con el intendente, y entonces a nivel municipal hay un camino ahí. En el Calafate también lo venimos haciendo hace 4 años y volvimos a renovarlo también. Y a nivel provincial, la verdad es que ayer participó de nuestra asunción el vicegobernador electo, lo que nos da cuenta de que hay, por lo menos eso es un acto que creemos más que importante, de que se haya sumado y que haya estado ahí participando de un evento que para nosotros es importante, ¿no? Sí, sí. Anhelo, Fundamental. sí, claramente. Anhelo, desafío para lo que viene. Nuestro anhelo de todo el equipo de gestión es que podamos dar cuenta de lo que nos pusimos como objetivos, ¿no? Y de que nuestra universidad siga creciendo. Nos encantaría poder presentar algunas propuestas o que empiecen algunas carreras más, pero bueno, sobre todo es que nuestros graduados sigan con la mayor calidad posible. Nosotros hoy se empezó a jubilar gente de la universidad, entonces estamos en un proceso también de renovación y eso implica un movimiento. ¿Sí? ¿Alumnos? Profesores de la casa que formaron la universidad y que tienen una amplia trayectoria han Rita finalizado. Villegas, por ejemplo, ¿no? Rita es profesora de la casa todavía. Ella es jubilada, pero no en la No de universidad la universidad. sigue. Pero bueno, no sé, de profesores de la carrera de administración, de la carrera de química, ¿sí? de la carrera de geografía, que tienen mucha impronta y que fueron moldeándonos a muchos de nosotros y formándonos, se han empezado a jubilar, y eso implica un movimiento en la estructura y también implica todo un proceso de quienes asumen esos cargos, y eso implica un movimiento. Entonces, también estamos en ese periodo porque la universidad ya tiene unos años. Y eso también implica que aparecen nuevos desafíos y que los tenemos que ir abordando de la mejor forma posible. Karina Franciscovic, gracias por su visita. La nueva decana de la Unidad Académica Río Gallegos de la UMPA nos visitó. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vamos con Cari, que estuvo en la Caja de Previsión Social mostrándonos al respecto de el nuevo convenio colectivo de trabajo de los trabajadores justamente y trabajadoras de ese ente provincial. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Bienvenidos a la primera en el interior de la Caja de Previsión Social. Pero que escuchen bien, aquí se va a inaugurar la oficina que tiene ATN, el organismo que va a tener a partir de hoy, coincide con el logro finalmente cuando los trabajadores de la Caja de Previsión firmaron su convenio colectivo sectorial. Vamos a escuchar a Melissa Santana, que es representante de los trabajadores de ATE. El compromiso que pusieron todo este tiempo desde que nos organizamos. Sabemos muy bien y entendimos que la herramienta hoy es ATE, por eso mismo hoy nos encontramos acá para poder, entre todos juntos, como lo hicimos siempre y la bancamos todos los días, inaugurar esta oficina de uso sindical para todos los trabajadores de la Caja de Previsión Social. Un fuerte aplauso, por favor.
Bueno, buen día. También Natalia sumar a Mancilla, Temeri, escuchamos lo que agradecer dice, que también es delegada de los trabajadores aquí por en la la Caja de confianza, Previsión. por el compañerismo y por entender para qué lado vamos. ¿Qué significa todo esto lo que se está logrando? El convenio, que eso es histórico, compañeros. Cada uno de ustedes forma parte de esto. Y lo de la oficina también es un logro inmenso, que fue una pelea que empezamos en abril. Como todas las peleas y todas las luchas que hemos logrado, para todo eso, para nosotros es muy significativo. Gracias. Vamos a escuchar a Gustavo Saldivia, también integrante de ATE, de la conducción provincial. Primero y principal, felicitarlos, volverlos a felicitar por el gran logro que tuvieron ayer, de haber firmado el convenio colectivo de trabajo sectorial para todos los compañeros y compañeras de la Caja de Previsión Social. Un fuerte aplauso para todos. Sinceramente, desde que arranqué con todo esto, jamás, siempre lo digo, pensé estar en este lugar, estar dentro de ATE, estar dentro de un sindicato. El mismo descreimiento que tenían ustedes, lo teníamos nosotros desde la CIP, y hoy poder ver que se está haciendo realidad y que la CIP ha sido un ejemplo de organización, de lucha, y que otros organismos autárquicos hayan tomado esta iniciativa, sobre todo lo que hemos siempre planteado desde la CIP a través de la resistencia, y decir que el sindicato es la herramienta, que ningún dirigente puede venir a firmar absolutamente nada, y que los únicos responsables de poder firmar o no son los mismos trabajadores y trabajadoras estatales que han sido entregados durante muchos años con el gobierno de turno. Así que para mí es un gran honor, es un gran orgullo, y sinceramente felicitarlos y decirles que en la Caja de Previsión Social, y sobre todo a Silvia Bande y a aquel funcionario nefasta que venga en contra de los trabajadores, a partir de este momento los trabajadores y trabajadoras no están solas, porque van a tener un sindicato que lo va a estar respaldando como todo durante todo este corto tiempo. Y hoy, en este momento, quiero decirle que a partir de este momento queda inaugurada la oficina de ATE, Caja de Previsión Social, para todas y todos los trabajadores organizados en ATE. Felicitaciones, compañeros. Se va a realizar un corte de cinta simbólico y la oficina, que a partir de este momento va a tener ATE en el exterior de la Caja de Previsión Social. De este modo, la oficina que ATE tiene esta oficina sindical aquí en la Caja de Previsión Social. Escuchamos lo que dice Gustavo Saldivia. Electo también Carlos Garzón, quiere saludar y felicitar a todos los compañeros y compañeras. Sabemos que Carlos por ahí no ha estado físicamente presente, pero siempre ha estado colaborando de un lugar, peleando, resistiendo, y hoy también él se merece un fuerte aplauso. Porque... Y avisarle que el día 6 de noviembre, a
asumimos como nuevo Consejo Directivo Provincial, en el cual ustedes, los organismos autárquicos, son parte de este nuevo proyecto que tenemos como AT Santa Cruz. Nada más, compañeros, felicitarlos y a festejar, ¿o no? Ahí lo adelantó Gustavo Caldivia, el próximo 6 de noviembre va a asumir la nueva conducción de este formalmente la acción directiva de la Asociación de Trabajadores Privados de la Universidad. Y aquí está la nueva oficina que se acaba de inaugurar en esta sede. Vamos a aprovechar, Escuchaba parte del acto en el que formalmente los trabajadores y a todo ritmo, en modo Boca estaban, ¿no? Para el sábado, anunciaban la concreción del convenio colectivo de trabajo, trabajadores y trabajadoras nucleados en ATE, en el ámbito de la Caja de Previsión Social, un logro que celebran justamente los laburantes de dicho sector. 11:38 de la mañana. Para continuar avanzando vamos a cumplir con una tanda, una breve tanda, porque tenemos hace un rato largo, ya estamos al aire. Y enseguida continuamos con Arriba el Día. Suena el bolichero de los jueves. Este es Néstor en Bloque, Una Calle Me Separa. Tu ventana, canario en tu balcón, el sol de la mañana. Una calle me separa del amor que está en mis sueños. De tu amor no exijo nada, solo quiero ser tu dueño. Y mi amor, en busca de ella, no importa ni el dolor que ayer me hizo llorar. Yo sé que hay ventanal, mañana asomará su cara angelical. Y mi amor, en busca de ella va, no importa ni el dolor que ayer me hizo llorar. Yo sé que hay ventanal, mañana asomará su cara angelical. Una calle me separa del amor que está en mis sueños. De tu amor no exijo nada, solo quiero ser tu dueño. Y mi amor, en busca de ella va, no importa ni el dolor que ayer me hizo llorar. Yo sé que hay ventanal, mañana asomará su cara angelical.
y mi amor en busca de ella va. No importa ni el dolor que ayer me hizo llorar. Yo sé que hay vendaval, mañana asomará su cara angelical. La fiesta, pajarito. Esto es Arriba al Día y continuando con la propuesta de esta mañana, recién citábamos a Cari que está en la calle, particularmente en la caja de previsión social donde estaban de fiesta los laburantes de allí, de ese ente, porque pudieron concretar la institucionalización de su convenio sectorial de trabajo. Bienvenido sea para todos, más derechos y consolidados. Siempre es lo que corresponde y lo que merecen también como laburantes. Y tomando un tema que volvemos una vez más a lo que hace al balotaje, a lo que hace al debate particular respecto a algunas ideas que dan vuelta y que por ahí generan, ¿no?, o llaman la atención respecto del espacio particular de La Libertad Avanza. Se lo apunta permanentemente por este lado a Javier Milei y a su espacio. Ellos un poco se desligan diciendo que no está dentro de su plataforma electoral. Pero Diana Mondino, diputada electa de ese espacio y eventual canciller de un gobierno, señalan, de Javier Milei, hizo una referencia respecto de la donación de órganos particularmente. Y nosotros, obviamente, en este sentido, buscamos la referencia de quienes trabajan en este caso, en el ámbito particular de la militancia por la donación de órganos. La donación, no la venta. Algo que fue una política y que hoy es parte del acervo cultural, de hecho, incluso, y social, del espíritu solidario de nuestras comunidades y de nuestros ciudadanos, como lo es la donación de órganos, que salva vidas. Bueno, ha vuelto a reflotar la idea del mercado de órganos, por ponerlo de alguna manera, y Diana Mondino propuso modificar la ley Justina. Vamos a escucharla a ella. Está del otro lado también escuchando esto Adolfo Cid, Fito Cid, presidente de la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes, con quien queremos retomar este tema. Parece se extrema y la libertad de mercado se traslada a, caigamos en los lugares comunes, venta de órganos, niños, etcétera, etcétera. Es que, mira, esa es una cosa, a mí me resulta interesantísimo.
lo voy a considerar que es parte de una campaña política cuando se hacen errores muy grandes de transcripción de ese tipo de cosas. Lo que se habló es de mercado de órganos, que es algo radicalmente distinto que la venta de órganos, que es la ley nuestra que funcione en una forma mucho más activa. ¿Qué es el mercado de órganos? Vos necesitas un riñón y alguien, no hay nadie de tu círculo íntimo que sea compatible con vos o que te lo pueda o quiera donar, pero el otro así, 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 así. Y entonces a lo mejor hay alguien en esta punta que es compatible con otro, que es compatible con otro, que te lo da. Hay un señor que se ha ganado el premio Nobel por esto, Alvin Roth, en donde de hecho, creo que es en Favaloro, no estoy segura si en Favaloro o CEMIC, se está usando o se estaba tratando de hacer parte de la forma en que recogen la información para rápidamente encontrar quiénes son compatibles. Nosotros tenemos la ley Justina, una nenita de 7 años que muere por falta de... No había un corazoncito para estar. Hay una mamá que dice, yo quiero que le den... Una nenita muere y su mamá quiere donarle el corazón a Justina. Dice, no, porque no necesariamente son compatibles, o sea, no es solo el grupo sanguíneo, ¿no? Pero si esa nena la mamá hubiera dicho, permito que lo done a fulano, a mengano, a sutano, a lo mejor le llegaba a Justina. Eso es uno dice, mercado es la transacción, no quiere decir que te van a cobrar por hacer algo. Ahí pasaba la palabra de Diana Mondino, que propone o reafirma la propuesta de un mercado de órganos. Es decir, que vos, que estás padeciendo el fallecimiento de un ser querido, tenés que además decidir a quién pretendés donárselo. No es que lo decide una lista de urgencia del INCUCAI, que también tiene apreciaciones médicas que hacen que alguien esté con mayor urgencia o en tenga prioridad a la hora de recibir un órgano. Bueno, esta es una de las propuestas que propone uno de los espacios que pretende gobernar el país. Fito Cid, buen día, ¿cómo estás? Héctor, Fernando y Julián, como siempre, saludándote. ¿Escuchaste a Diana Mondino? Hola, buen día, chicos. Sí, ahora por acá por la radio ustedes no, porque me cortaron el retorno, pero varios colegas me han mandado lo que había dicho esta señora, y la verdad que yo voy a hablar como papá, ¿no? Como alguien que nos tocó de cerca. Quizás no es la opinión de toda la gente de la asociación, yo creo que sí, pero hablamos como familia nosotros, ¿no? Vos cuando decís, Julián, le hablas de, como habla esta señora, del mercado. Sabemos que el mercado es un lugar donde se encuentra la oferta y la demanda y se determina un precio, o sea que por ahí yo creo que siguen hablando algo que realmente es muy sensible para toda la gente, y como hablábamos una vez con ustedes, el tema de la incertidumbre. Estoy medio agitado porque recién vengo de la calle. Está bien, está bien. Pero me escuchan bien, ¿no? Sí, te escuchamos perfecto. Y lo que nosotros decimos, la incertidumbre, porque ya nos están llamando mucha gente de vuelta que están en lista de espera, la incertidumbre que está generando esta gente, porque, che, ojalá que me llegue el órgano antes de que cambie el gobierno, uy, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sacar un préstamo? La verdad que yo creo que hay otros temas más importantes para llegar a fondo, como seguridad, como tantas cosas, como para justo plantear esto, que a la gente le está generando, aparte de todo el inconveniente que ya traemos de económico, de salud, se están preocupando mucho. Ya nos han llamado 6, 7 personas para ver qué sabíamos, qué se amplió, cómo ¿no? La verdad que es muy sensible el tema, claro. ¿no? Fito, y hasta se habla desde una liviandez de esta señora en cuanto a lo que refiere esta palabra, mercado, ¿no? Y todos saben que es un proceso también, si bien está la voluntad intrínseca de ser donantes de órganos, de la cual todos somos donantes de órganos, está después los estudios, que sea la compatibilidad. No es que yo, la señora esta un poco más dice, no, yo quiero comprar córnea y un hígado y bueno, que me los vende y dice, ¿vos cuánto me das? Se habla de una frialdad y liviandad de un tema muy sensible en nuestro país, ¿no? Hola Héctor, ¿cómo te va? Feliz cumpleaños por el otro día. Bueno, gracias. Vos sabés que el único país que autoriza la venta de órganos es Irán, en todo el mundo. No sé si sabían ustedes de que se autoriza la venta solamente de riñón,
hasta un paciente de 35 años puede ser donante, pero se ha generado, por más que el Estado lo trató de regular, es imposible, porque se ha generado, si uno ve en las noticias y en toda la parte de Irán, se ha hecho un mercado negro impresionante, por más que el Estado aportaba el 50%, o imagínate que una persona que es rica y otra que es pobre, ¿quién va a tener más posibilidades con este sistema? Entonces, si ustedes lo googlean, van a ver que en Irán la parte oficial habla de que sí, que se quedó en cero el tema del trasplante de riñón, pero está el trasfondo de todo lo que ha generado. Y pasaron a ser un país también que tipo vienen de turismo, digamos, a hacerse un trasplante, y ahí empieza a generar todo. Yo estuve leyendo la vez pasada cómo se generan estas clínicas clandestinas. Y como vos decías, Héctor, no es que a vos te trasplantan y te vas a tu casa y chao, después viene todo un proceso. Los chicos o la gente trasplantada son una cajita de cristal, ellos viven sin inmunosupresores, por eso que la ley argentina prevé de que vos tenés que tener cobertura al 100%, así sea porque se te picó un diente. Imagínate si empieza a pasar todas estas cosas en negro, que lo va a llevar en algún momento a que sea en negro, y bueno, se va a hacer un lío con todo eso. Vos fíjate con lo que vos decías, Héctor, en el caso de Nadia tuvo que pasar por 7 posibles ablaciones, 7 posibles donantes, y el último, que era el 99,9%, fue: tenés que ver la caja torácica, la edad, y no es que todos somos donantes, porque de todos los que fallecen tenés que tener condiciones especiales, estar muerte cerebral, ciertas características tenés que tener, entonces no es tan fácil como han dicho ellos, pero la verdad que lo que nos preocupa es la incertidumbre que está generando en la otra gente, y todos sabemos que la ley Justina, por ejemplo, dice que todos somos donantes, pero si alguno en algún momento dejó algo firmado, no. Entonces, creemos nosotros que hay muchas cosas para trabajar. Vos fíjate que nosotros, mirá, el 26 de agosto es el Día Provincial de las Enfermedades Poco Frecuentes. Pero, ¿qué es lo importante de eso? Que nosotros pedimos en la ley que todo ese mes se trabaje en los colegios, en las escuelas, en los centros de salud, en los hospitales, sobre concientizar sobre la donación de órganos. Qué bueno estaría trabajar en eso, ¿no? Concientizar a la gente. El año pasado estábamos haciendo una campaña de concientización dentro del Consejo Deliberante y entregamos una cintita verde, que es el color verde de esperanza, ¿no? Entonces un muchacho no se nos quería acercar. Me dice, no, yo con usted no quiero saber nada. No, me decía, viste, medio como en broma, pero con miedo. Tuvimos casi 2 horas charlando y explicándole cómo es el sistema, que no es que todos seamos compatibles, y la verdad que no sé si lo convencimos de que sea donante, pero se fue más tranquilo. Él pensaba que lo iban a agarrar en un callejón, le iban a sacar los órganos y iba para cualquiera. Vos podés, Julián, Héctor, venir con un container de plata, y si el órgano no es para vos, lo empezás a rechazar a las horas. Por eso es que se habla que la donación de órganos es un acto de amor y es algo ético. Fito, buen día. Qué loco, te escuchaba decir que hay que, de todo lo que queda o resta por trabajar, o todo lo que hay que hacer, y esta situación que ha planteado Milei en su momento, o gente de su espacio, hace que en vez de pensar en todo lo que hay que hacer, estemos todavía discutiendo su existencia, digamos, o su funcionamiento, ¿no? Es como ir para atrás en vez de ir para adelante. Nosotros hace 4 años presentamos a la Cámara de Diputados que está ahí el proyecto, y lo vamos a tener que reflotar, por ejemplo, que se llamaba Licencia Especial para la Donación de Órganos. Sí. ¿En qué consistía? Hoy vos, Julián, le querés donar un órgano un pedazo de hígado, riñón, que son los que más o menos se pueden donar en vida, ¿no? Otros órganos no. Entonces, vos hoy por hoy, ¿qué querés hacer? Salís, te tenés que pagar pasaje, alojamiento, comida para ver, y hacer todos los estudios si sos compatible con tu hija, porque uno lo hace por un familiar, ¿viste? Entonces, la ley está aquí apuntaba que el Estado, acá en Gallegos, en Santa Cruz, actualmente hay 48, entre 48 y 50 y tantas personas, porque la lista va variando día a día,
gente que fallece o gente que se va a la provincia o gente que es trasplantada, que eso lo maneja perfectamente el CUCAI y el INCUCAI. Y esta ley apuntaba a eso, a que quizás de estas 48 personas que hay en Gallego, 5 sean compatibles. Entonces, si el Estado promueve la donación de órganos, que el Estado también te ayude con el alojamiento, pasaje, que no te descuenten el presentismo en el trabajo. Y bueno, está ahí, pero esa es una de las formas que se podía trabajar. Otra es concientizando en los colegios, en un montón de cosas para sacarle un poco el miedo a la gente, ¿no? Pero mirá si no se puede hacer otras cosas. Fito, ¿y eso por qué no llegó a avanzar en la legislatura? Qué raro, ¿no? Porque muy súper interesante. Mirá, y nosotros presentamos el código QR del 2017, que lo estamos tratando de llevar a cabo. Vos fíjate que también tenemos creada la unidad de enfermedades poco frecuentes dentro del hospital y nunca nos dejaron que funcione. Entonces, a veces hay egos personales, o porque lo hizo aquel director, yo no lo voy a seguir. Claro. Vos fíjate lo del código QR, qué importante, porque ayer nosotros estamos en tratativa y charlando con la gente. Por ejemplo, ayer nos reunimos con la futura posible ministra de Desarrollo, ya nos juntamos con el doctor que va posiblemente a cargo del ministerio, que le decíamos que no hay que esperar llegar al 10 de diciembre y sentarse y ver, porque se nos están cortando tratamientos, se están cortando derivaciones, los médicos a muchos no están viniendo porque no saben si la otra gestión les va a pagar. Entonces yo le decía al futuro ministro y todo que yo creo que ya la transición la tendrían que estar haciendo ya sentados ahí y no esperar al 10, que después llega Navidad, Año Nuevo, vacaciones y las enfermedades, no es que esperamos hasta marzo para que me vayas a un control. O sea, creo que hay mucho para trabajar. Sí, claro. Esto de la transición en sectores específicos como el de ustedes se está notando mucho entonces. Para mal, ¿no? Y no sabemos, por ejemplo, no sabemos en la Caja de Servicios Sociales quién todavía va a ser el presidente. Los vocales sí, porque creo que tienen un año más todavía de funciones, pero el presidente que es puesto por el Ejecutivo ya tendría que estar trabajando y viendo ahí. Porque imagínate que un remedio de 20 millones de pesos, no cualquiera va a poner la firma, o cualquiera no va a saber si yo lo entrego y si vos me lo vas a pagar como la gestión nueva, o me vas a demorar 6, 7 meses en revisar esto, ver si corresponde pagar eso, y después ese monto ya al importador, al exportador o al laboratorio ya no le va a ser obsoleto. Entonces, hablábamos el otro día con la señora que estuvimos ayer, igual le explicábamos, y que yo creo que ya tendrían que ir trabajando en conjunto, porque por más que sea funcionario entrante o saliente, somos parte de la sociedad de Santa Cruz, y en algún momento el tema de salud nos va a tocar a todos. Pito, bueno, estaremos siguiendo de cerca también, consultándote en el tiempo próximo cómo se va desarrollando, ¿no? Porque también es algo sumamente atendible. Esto por ahí, el disparador de la charla era otro, pero es sumamente atendible, ¿no? Que puedan rápidamente dar respuesta, tanto el gobierno que se está yendo como el que asume, porque dijiste que hay tratamientos y derivaciones que no pueden esperar y que en algunos casos están esperando. Exacto, y algunos profesionales que estaban viniendo, que también eso es lo que nosotros, si bien sabemos que falta muchos profesionales acá, de lo que hablábamos con el doctor, creo que hay que incentivar también a que el médico venga y se establezca acá en la provincia, porque el médico que viene, se me fue la palabra ahora, que viene transitoriamente, no nos sirve, porque el médico viene porque lo traen de allá, por ahí no sabe las especificaciones, pero para las especialidades, pero para como lo están trayendo no va a decir que no, para aprovechar a cobrar, y el médico después o deja de venir y empezamos de vuelta con otro médico, otro tratamiento. Entonces los médicos itinerantes no nos sirven. Tenemos que tratar de fomentar que el médico acá, no sé, tenga vivienda, que el Estado lo ayude para que la persona quiera quedarse. Vos imaginate, Julián, que el médico con el clima que tenemos acá cobra lo mismo y tiene que pagar alquiler, y quizás en su provincia cobra un poquito menos, pero está con otro clima, con otro tipo de calidad de vida, pues entonces hay que trabajar en fomentar para que yo conozco al doctor Pajares. El doctor Pajares es de Perú y se quedó acá. Sí. ¿Pero por qué? Porque consiguió una vivienda, consiguió ser full time en el hospital. Entonces
fomentar de otro tipo, hay mucho para trabajar. Fito, te agradecemos como siempre por la predisposición para charlar con nosotros. Bueno, nos está escuchando una trabajadora de salud, Mariela, que nos dice que muchos no vuelven porque no les pagan. Hay falta de psiquiatra infanto-juvenil, por ejemplo. Y así Sí, podríamos sí, sí. señalar en muchos casos, y acá en la ciudad y también en el interior provincial. Así que seguramente retomaremos esta charla para poder hablar de qué es lo que falta y en qué es lo que hay que mejorar también. Bueno, vos fíjate, está viniendo una especialista de Santa Fe, hace 2 años que viene a Gallegos, Turbio y Calafate, se enteró de la asociación, estuvo charlando, ella me decía, yo soy ignorante, dice, porque trato todas estas enfermedades, para mí son comunes y no sabía que eran enfermedades poco frecuentes. Presentamos un proyecto de la obra social, a la Caja de Servicios Sociales, presentamos un proyecto para que esta doctora pueda hacer una primer interconsulta con los pacientes del interior, que son los que están más desprotegidos. Sí. Y era obsoleto el monto que le querían pagar. Y ella me decía, yo no puedo, Fito, aceptar eso porque yo me tomo 30 minutos por paciente, soy responsable de los medicamentos. Y la idea era esa, darle vía Zoom la primera consulta, y si ella decía que era necesario que viaje a algún centro especializado, Caleta, Gallego, que viaje, pero al menos ya le dabas una solución al paciente del interior. En los antiguos no tenés cardiólogo. Claro. ¿Entendés? Sí. No, en La caleta, en el interior falta de todo, ¿no? Mucho peor que acá. Nosotros hace 2 años que le venimos pidiendo al ministro un listado de especialistas, no nos han dado, y nosotros tenemos una recogida de datos, pero no la podemos actualizar. Creo que era, no me acuerdo si era Chaltengue, por ejemplo, la gente que estaba a cargo es una dentista, algo así, ¿viste? Entonces, falta mucho. Y la idea no es trabajar en contra, trabajar en conjunto. Ellos tienen herramientas y nosotros por ahí tenemos lugares que llegamos a donde ellos no llegan, y al revés. Entonces, trabajar en conjunto, no decir quién es el que sabe más, quién es el que sabe menos, ¿no? Tal cual, ¿no? Aparte ustedes le aportan de alguna manera la gestión y la logística, que muchas veces es lo que hace falta, ¿no? Para la resolución de algún tipo de cuestiones, tanto con la obra social como con el Estado mismo. Vos sabés que me llamó una doctora el otro día de Caleta Olivia, y me dice, nosotros tenemos registrado en Caleta Olivia 2 pacientes, cuando yo le mando, hay 60 que tenemos registrados nosotros. Entonces mirá si hay un abismo ahí, ¿no? Hoy tenemos un censo de más de 560 pacientes registrados, cuando el ministerio quedó con los últimos que le habíamos pasado, que son 300 pacientes. Entonces, si no tenemos y trabajamos en conjunto, nunca vamos a lograr nada. Tal cual. Fito, gracias por siempre atendernos, ¿eh? No, ustedes, como yo siempre digo, si hacemos 10.000 cosas y no las difundimos, nadie se entera. Entonces yo agradecido a ustedes, ojalá que puedan charlar con alguno de los diputados que asuman nuevo y preguntarle con este tipo de proyectos, por ejemplo, que por ahí cuando los medios hacen presión es mucho más visible que cuando lo hacemos nosotros, ¿no? Tal cual, lo haremos, sin lo duda haremos. alguna. Tarea. Fito, muchas gracias y seguimos en contacto. Listo, abrazo chicos para ustedes y para toda la audiencia, que tengan buen día, gracias. Un abrazo grande. Fito Cid dialogaba con nosotros, presidente de la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes de la provincia, quien justamente como disparador, ¿no? Esta cuestión, bien valía la pena poder traer su voz, ¿no? Como actor del ámbito, contraponiendo por ahí un poco esta propuesta llamativa, ¿no? En la que insiste justamente, peligrosa. llamativa cuanto menos, sí. Peligrosa. En este caso una referente de La Libertad Avanza, que es Diana Montino, diputada electa, va a ser diputada, así que ya se ha ganado su puesto en la elección justamente, pero bueno, representa también un espacio que todavía está dirimiéndose en una elección a nivel nacional. Última pausa, 12:05, y enseguida venimos con el cierre de Arriba al Día. Voy por la
ruta en mi camioneta blanca. Está un poco vieja pero todavía arranca. Y subo la radio a un volumen intenso. A veces prefiero no escuchar lo que pienso. Y un tipo hablando con lenguaje complicado dice que solo queremos estar ocupados para no ver la realidad ni la vida tal cual es. Y que hay que terminar con tanta estupidez. Todo demanda nuestra participación. Las marcas, las redes o la televisión. Pseudoactividades que nos atan y condenan para satisfacer voluntades ajenas. Y el último en quedar, que apague la luz. Y yo sigo acelerando, pero no tengo apuro. Trabajando duro, ganando dinero, comprar lo que no sé si necesito, pero quiero. Y cada mañana siempre me pregunto por qué te has tratado. Quiere gritarme, son las 7, levántate. Freno, arranco. En la radio hay un aviso que me pide que le pida plata a un banco. Y bueno, quizás un préstamo no viene mal. Fuso estaba yendo al mall para ver qué puedo comprar. Terminó la tanda y el tipo sigue hablando y va filosofando sobre el mal que nos va hundiendo. Estamos queriendo humo y humo nos están vendiendo. Y como estamos durmiendo el alma nos están robando. Felicidad enlatada para un mundo infeliz. Puro barniz, todo se consume rápido y sin bis. Esta sociedad es como un pelo sin brillo. Si en marzo es novedad, es viejo en abril. Y yo sigo acelerando, pero no tengo apuro. Trabajando duro, ganando dinero, y comprando lo que no sé si necesito, pero quiero. Y cada mañana siempre me pregunto por qué te has tratado. Quiere gritarme, son las 7, levántate. ¿Me habla a mí? ¿Este tipo me habla a mí? ¿Será que no entendí? ¿Será que me perdí? ¿Para qué me voy a complicar? ¿Para qué me voy a cuestionar? Si soy feliz así. Sé que el silencio a veces violento, pero estoy dudando si no será necesario escuchar un poco más lo que pienso y apagar un rato la radio. Producción de bienes improductivos, capacitación de biógenes mediáticos, con licencia planificada. Y yo sigo acelerando, pero no tengo apuro. Trabajando duro, ganando dinero, comprando que no sé si necesito, pero quiero. Y cada mañana siempre me pregunto por qué te he tratado. Quiere gritarme, son las 7, levántate. Así es, mi estimado Brian, ya vamos llegando al final de esta edición de jueves 2 de noviembre. 10 minutos han transcurrido de las 12 del mediodía y vamos a hacer una especie de repaso de lo que nos va dejando la mañana hasta este momento para
de cerrar, digamos, para ponerle un punto final a este envío de esta edición de 2 de noviembre. Angelici dijo que ve muy mal al club, pero que se tiene fe para ganar la séptima. Se diferenció de Macri, que dijo, mientras yo no esté, quiero que pierdan. Bueno, el expresidente El Tano, hombre ladero de justamente el otro expresidente Mauricio Macri, dejó entrever su expresión de deseo y quiere que Boca se haga con la séptima el sábado a las 5 de la tarde. Vos sabés que asumí un compromiso y ahora estoy viendo que lo voy a tener que dar de baja, me parece. Porque hay que ver el partido, no voy a estar yo en cualquier cosa mientras se desarrolla ese acontecimiento deportivo, ¿no? ¿Usted que ya tiene planes, Fernando Tornú, que es el único de Boca en la mesa? Sí, como sea. Bueno, yo sostuve la cábala durante la Copa, salvo un solo día. Vamos con Mauro Cielca a un bar, sí, a ver si podemos. Hasta ahora tenemos suerte, llegamos, está la misma mesa libre, todo lo mismo, que nadie me toque esa mesa. Pero bueno, el último partido que jugamos, que ganamos por penales, justo estaba en Buenos Aires y lo vi en una pizzería allá y ganamos igual, así que. Pero seguramente será respetando la cábala acá, en el mismo lugar, la misma mesa, con lo mismo para tomar. Así que. Perfecto, y es más temprano, así que va a terminar, se va a copetear más temprano en esta ocasión. Tranqui, igual. ¿Usted si ganamos, no sé. No me esperen, dijo Tornú. ¿Usted qué es Independiente? Porque los de Independiente particularmente tienen sentimiento interpuesto ante esta situación, porque Independiente tiene 7 Copas Libertadores ganadas y Boca tiene 6. ¿Qué sensación le genera? ¿Tiene algún deseo particular? ¿Desea que el partido se suspenda por inundación o alguna cuestión por el estilo, que una catástrofe climática impida el desarrollo del mismo? ¿Quién es el mejor? Mirá vos, abrazo hincha del fútbol. Lo que está bien, lo que está mal. Claro. Sí, viste que Romario salió y nos mató a los argentinos. Esa respuesta de pecho frío, tirame una. Dale, sí, quiero que pierdan. No. Para mí. No ni nadie, loco. Esto me gusta más. Si gana la Boca, bueno, bien para los hinchas de Boca, tampoco. Me hace ruido que lo ganen los Brazucas, No, a ver, el Fluminense es un equipo frío. Frío, ya perdió una Flamengo. Libertadores. ¿Contra quién? Contra Liga Deportiva Universitaria por penales. Claro, cuando lo dirigía el Patón Bausa. El Patón Bausa dirigía. No sé si no jugaba Darío Conca en ese Fluminense. Jugaba Darío Conca. Que es un jugador que acá pasó intrascendente absoluto y en Brasil la rompió como bueno. Hay muchos argentinos. Yo recuerdo Diego Capria, el hermano del Mago Capria, que era un perro. Absoluto. En Brasil, ídolo. Ídolo, sí. Bueno, Germán Cano, ponele. Ahora, Cano, que bueno está en Fluminense, justamente. Sí, claro. Así que no Hay jugadores de esos que llegaron a pedirlos para la selección, porque allá Montillo. ¿Te acordás, Walter Montillo? Walter Montillo. La rompía en Brasil en el Cruzeiro. Sí. Y acá fue un jugador que está bien en San Lorenzo anduvo, pero tampoco era una locura. De hecho, llega después de la U de Chile, llega a Brasil. Claro, pero, viste. Brian, que ganar Boca, Brian, ¿vos tenés algún deseo particular? Yo después del Mundial que ganó Messi. Todo te da igual. Ya está. Sí, no, como que esperar para tanto. Yo no. Yo voy a decir algo. Si Boca no gana, ojalá que ustedes se vayan a la B. Así lo voy a decir. Me da como estoy con Boca. Igual ya está, ya se salvar. Ya está. Estoy más yo para atajarme en esas circunstancias. Nunca hay que escupir antes. No, pero bueno, no pasa nada. No me representa, me preocupan mucho más otras cosas hoy por hoy, pero sí atiendo al partido del sábado, la alegría de buena parte de nuestro pueblo. Hermano, van 100 lucas de personas a Brasil a acompañar a Boca, ¿cómo no va a decir? Ojalá que ganen esto. Tienen que tener plata. Y hay que tener unos mangos hoy para ir a Brasil, ¿no? Sí, no, el pasaje, no sé cuánto estará. Ida y vuelta, creo que estaba casi $1 millón de pesos. Tengo un amigo que no sé cuál habrá sido su tramoya, pero vi ayer que estaba subiendo una foto desde el aeropuerto de Punta Arenas y se iba para Río de Janeiro. Sí, porque por Chile sale más barato. Sí, y si tuviera seguramente cash, no, dólares estoy hablando, si hubiese tenido los físicos, probablemente le haya salido más barato.
Y aparte es más rápido, porque acá vas en auto hasta Chile y de ahí ya Sí. avión hasta allá. Mm. No tenés que ir a Buenos Aires. Tenés que ir a Santiago y ahí seguramente. Sí, Claro, Santiago. desde Santiago sale, exacto. Así que no sé si habría alguien más, no tengo presencia de si habría algún amigo más o algún hincha Alguno que que llamar estuviera mañana. viajando. Mañana hay Vamos a charlar con alguno, ahí yo ya le escribí como lo decíamos anteriormente, a ver si podemos charlar con Luquita Gregorio que cubre a Boca, que es un pibe de acá de Club Unión Santa Cruceña, fue arquero y un muchacho muy querido y muy reconocido también por nuestros vecinos y vecinas. Así que sigan alimentando la manija. Yo mañana le voy a venir a dar todavía un poquito más, sobre todo cuando estén los bosteros Cari y Claudio, a ver cómo se les revienta la hiel. Doble camisa este. No, pero a mí es un momento lindo. Estás jugando una final de Copa Libertadores, imagino, ¿no? Y más si lo viví de afuera es más lindo. Olvídate. Dentro te entra la ansiedad, los nervios. No querés decir nada por la duda. A ver Voy- si decís, sale Voy a mal. decir algo que alguien lo referenciará en algún momento. Yo antes era de Boca. Ah, bueno. Un doble sí, camisa. No. Sí, son doble camiseta, No. reconocelo. No le puedo. Porque no estoy hablando abiertamente de Boca, no estoy diciendo pero sí deseo que mi gente conocida termine contento. No conozco a nadie en Fluminense, verdaderamente a nadie, pero a nadie en la vida. Que terminen contentos los bosteros, más vale. No me voy a ganar, prefiero ganarme el odio de alguien de Fluminense o de un gallina arrepentido del otro lado que de todos los bosteros. Ah, viste, tenés miedo. No, soy populista. Sí, sos populista. Esa es la verdad de la milanesa. Sí, Brian. Justamente. ¿Qué dice? Sos populista, no sos como. ¿Querés ser como el padre Pepe vos? ¿Quién es el padre Pepe? No sé quién es. El padre Pepe de Paola. Hombre de la Iglesia Católica, que se expresa muy... ¿Viste lo que dijo sobre Milei? No. Ningún hombre de fe puede votar una propuesta inhumana como la de Milei. ¿Verdad? Lo- Sí, es parte de los curas villeros, por ¿Sí? llamarlo de alguna manera, o identificarlo Ujú. de alguna manera. ¿Tiene algo para cerrar esta edición de... ¿Qué es? Jueves Ya jueves. de Catarsis. No, solamente que habló el sacerdote José María Di Paola. Eso es lo que está diciendo Ah, lo Nica. contaste ya. Exacto, Estaba el mirando. padre Pepe Di Paola que habló en contra de Milei, Ujú. de Javier Milei. Sí. ¿Qué dijo? Ningún hombre de fe. Sí, puede votar las ideas inhumanas de Milei. algo Mirá, así. bueno, una sintonía con Grabois. Tan una inhumana. propuesta inhumana como la de Milei. Mirá. Bueno. Sí. Bueno, No eso titubeó. llegamos, ¿no? A que lo de Milei genera en muchos casos rechazo. Tiene también muchos seguidores. Pero es lo que decía Cari que está pasando, ¿no? Hay mucha gente que vota a Milei que si ve que uno no vota a Milei o vota a Massa, ya te confunden con kirchnerista o piensan a ver si es kirchnerista o no. Porque hemos caído en esta situación de tener que elegir una cosa o la otra, aunque ninguna de las dos nos convenga, ¿no? Nos convenza, ¿no? Porque Massa tampoco nos convence nada, digamos. La situación en la que estamos, él es ministro de Economía de este gobierno, con el que estamos muy mal, es como defender los 120 de inflación, 40 de pobreza, el dólar a 1100. Uno lo es de afuera y dice, es inentendible que sea nuevo presidente, pero bueno, de frente tenés una propuesta que a muchos nos da Peligrosa. miedo que nos lleve a algo peor Sí. que esto. Entonces, termina votando lo menos peor. Sí, vos sabés que estaban Hasta la mirando... conjunción de estallidos sociales puede llevar la otra propuesta. Sí, sin duda, porque además si en la previa ya se muestra con tal violencia. Ayer estaba mirando un informe de la tele de Estados Unidos que, digamos, referencian la situación en Argentina y el tipo es un programa, un late night que le llaman ellos, que cuenta y da risa y uno dice, mirá cómo nos ven desde afuera y cómo describen la situación y es verdad, estamos en una situación increíble. O sea, esto que decís vos, la economía estalladísima, el candidato hoy que presumimos o que parte de los electores presumen más potable y más racional es el ministro de Economía. Y después, bueno, en ese informe hacen una descripción de Javier Milei, de su persona, de sus circunstancias y dicen, miren en lo que están los argentinos que están tan mal que
probablemente voten a su ministro de Economía antes que a este personaje que se presume la alternativa. Y bueno, cuentan toda la cuestión de sus perros, de su familia, de su hermana particularmente. Es en tono de risa, pero es la realidad lo que está contando el tipo. Sí, y la tremenda autocrítica que tiene que hacer un sector fuerte, grande de la oposición, que terminaron fuera de esta última elección. Yo ¿no? pienso que esto ni el guionista de Los Simpson le hubiera imaginado, ¿no? Esta etapa que estaba viviendo el país, ¿no? Lo ves desde afuera y decís, esta gente no piensa. ¿Qué les digamos. pasa? ¿Qué pasa? Tan argentino que duele. Sí. Pero es de verdad lo que nos pasa. Es verdad. Y seguiremos conviviendo con esto por un tiempo más, al menos. Lo que queda claro es que hay avidez por charlar, ¿no? Por involucrarse. El tema es hacerlo más allá del proceso electoral también, porque si no, terminás con las ideas masticadas de alguna manera, o con ya la carta presentada y no tenés mucha opción de elegir, como nos está pasando ahora. Entonces, mínimamente atendiendo a esta situación, debatiendo, discutiendo, se irá generando un mejoramiento de esto que tenemos, que hoy no es lo mejor, pero que ya vemos que puede de hecho ser algo peor. El saludo para todos los que nos estuvieron escuchando. Antes de despedirme, mirá, antes que no me voy a ir porque me van a putear de tal manera. Le mando un saludo a Leo Méndez, que nos estaba escuchando de temprano, que dijo en el Día de los Santos Muertos. También hay una referencia importante en Sangre por Sangre, la película 80, 90 de mexicanos en Estados Unidos, en ese caso, y cómo lo referenciaba hoy temprano con el Día de los Santos Muertos. Exactamente, en Los Ángeles. Y aprovechando, él es taxista, nos hacían llegar una carta que escriben los taxistas y remiseros de nuestra ciudad a los estacioneros. Justamente suscriben a los propietarios de estaciones de servicio con motivo de solicitar la iniciativa del rubro del volante, es decir, de taxis y remises, que las expendedoras de combustible tengan la deferencia de contar con al menos un surtidor de carga de combustible exclusivo para acceso rápido, además de exhibir un cartel en un lugar visible donde se indique prioridad justamente por las interminables colas que impiden que durante todo este lapso cumplan con su función y que es necesario limitar el tiempo de espera en la carga de combustible para este servicio. Es lo que le presentaron justamente, lleva el sello de Glaciar, de la parada Glaciar. Me manda una foto del Pela, le mando un saludo, que vi que está, creo que en el dentista, o está en el doctor, no sé en qué tipo de doctor, así que bueno. Radiografía de las muelas, mirá vos, no la había visto nunca eso. Karina Taverne desde el móvil, Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire, Héctor Mancilla, Fernando Tornú y Julián Quirós haciendo una mañana más de Arriba al Día. Muchachos, ha sido un placer, hasta mañana. Hasta mañana. Chau, chau.